compartiendo con todos ustedes Así Estamos a través de la señal de TV Más HD, hoy con el diputado Carlos Rodríguez Gálvez. Quería aparecer Arocena ahí otra vez, ¿no? Ya salió un poquito de Arocena, va a estar Arocena en esta mesa en pocas horas más, y con él vamos a estar hablando sobre distintos temas, algunos de los que hablamos hoy, pero lógicamente con la visión del legislador del Partido Nacional. Hoy, con Carlos Rodríguez Gálvez, la visión del Frente Amplio. El acto de Un Solo Uruguay que se hizo, me copié aquí una noticia que salió del diario El Telégrafo, si busqué algo más lejos. Juan Brea Sarabia, consignatario de ganado de 33, habló media hora, dice en el acto. Cuestionó las cifras sobre el desempleo y reclamó que el gobierno salga a la calle para ver cuál es la realidad. Parece que hay dos realidades. Esto es más o menos como lo que plantea la calle Pou, de los mundos paralelos, o algo parecido. No es nueva esa discusión y no es nueva esa forma de plantear la duda sin tener un asidero. A ver, si yo miro la realidad del Uruguay, solo por lo que pasa en la ciudad de Florida, claramente puedo decir que el desempleo es uno de los problemas más grandes, ¿no? Porque objetivamente en Florida, por lo menos del 2010 para acá, fruto del cierre frigorífico, curtiembre, todo lo que pasó en Zona Franca, a ver, nos olvidamos, pero en Zona Franca se perdieron más de 300 puestos de empleo, que no se generaron. Hubo, sobre todo a partir del 2015, una baja también en la inversión pública, que recién se retoma ahora con lo que es la cárcel, con lo que es el saneamiento en Fray Marcos y lo que va a ser el año que viene la construcción del Liceo 4. Entonces, claramente el problema del desempleo tiene un componente en Florida muy importante. Ahora, esa no es la realidad del Uruguay. Yo no puedo medir la realidad del Uruguay por lo que pasa solamente en Florida. Me parece que hay sectores de la sociedad que tratan de extender una visión catastrófica, no es nuevo, lo vienen haciendo desde hace tiempo, sobre todo a partir de la baja de los precios internacionales vinculados a algunas exportaciones. Ahora, esa no es la realidad hoy del Uruguay. ¿Cuál es? Yo lo hablé con la Sociedad Productora de Leche el otro día, los precios de la leche están mejorando, no solo vienen mejorando, bueno, hay un problema vinculado a la sequía, pero hay una mejora en los precios, hay una mejora en los mercados. Conaprole le está ganando licitaciones a los neozelandeses, que son los dueños de la leche del mundo. O sea, es más, está más asombrado de eso, de haber podido lograr esas cosas. Entonces, hay algunos escenarios que muestran una catástrofe de un país que aparentemente se va a la crisis y uno no encuentra eso en la realidad. Cuando salgo a la ruta y encuentro la cantidad de camiones y de vehículos que se trasladan, cuando uno se encuentra que hay problemas para estacionar en el centro de Florida, cuando uno ve que hoy no hay comercios locales del centro. A ver, yo no sé si tú manejas cuáles son los precios a los cuales se alquilan pequeños locales en el centro, no locales grandes, pequeños locales en el centro. Mucha plata, hablamos de promedio de 30.000, 25.000 pesos. Se retiró motociclo y rápidamente ya hay, no sé, se va a instalar alguien allí porque ya había reformas, hay comercios que han cerrado y atrás viene otro y abre otro. Es decir, hay una dinámica que, insisto, esto en el resto del país tiene también un componente importante. El presidente de la República daba números vinculados a las exportaciones y a cómo ha crecido las exportaciones en los últimos meses y comparado con el año pasado. Es decir, hay un escenario de Uruguay que no es un escenario de catástrofe y de crisis. Ahora, se sigue hay algunos problemas particulares. Claro, siguen reclamando bajar el costo. Bueno, bajar el costo del Estado uno lo viene escuchando desde hace pero yo años. Digo, bajen el costo del Estado. Bien, y yo puedo pedir que la luna sea más grande, pero tengo que tener elementos claros para decirlo. Y nosotros tenemos información, tenemos estudios, tenemos cuestiones técnicas hechas donde el costo, digamos, impositivo para el agro en el Uruguay ha sido en el entorno del 4,5-5% y el 12%. Y hoy está entre un 6 y un 8%. Es decir, está en el medio de la franja, no está en la etapa donde tuvo mayor carga tributaria. Entonces, no podemos decir que hoy el agro está siendo agobiado por la carga tributaria que tiene. El agro tiene algunas dificultades y el gobierno ha atendido. Por eso de que el gobierno es sordo, es ciego, es mudo, no. El gobierno ha dado respuestas
a los planteos que los autoconvocados o ahora Un Solo Uruguay vienen realizando. Voy a hacer una breve lectura, dijo aquí Juan Brea, pero de la mano con ese déficit, hablando del déficit fiscal, tenemos que hablar del alto costo del Estado, que se justifica la mayoría de las veces por el despilfarro que hacen con la plata de nosotros. La inflación permanentemente nos dice que está controlada y dentro del rango meta, y todos los días nosotros empeoramos y empeoramos. Como sector productivo, todos sabemos que esos números de la inflación están relacionados con un dólar absolutamente planchado, y afirmó que todos estos problemas en conjunto generan más problemas. Bueno, me imagino que el sector ganadero, al que él responde, porque es consignatario de ganado, estará contento de que ahora el dólar superó la franja de los 30. Porque si hay alguien que le sirve el dólar caro, es a los que exportan ganado. Después es muy difícil que haya otro sector al que le pueda interesar que el dólar esté a 36 pesos, como lo plantearon en algún momento. Que después dejaron de plantearlo. En la previa de Durazno estaba aquello del pedido de que el dólar estuviera a 36 pesos por lo menos. Después no apareció en la proclama de Durazno y quedó ahí. Se habla del dólar planchado, esto y lo otro, pero ya no se habla más de ese dólar a 36 pesos porque los propios aliados de este sector vinculados a la granja lo dijeron. A ver, si el dólar se va a 36 pesos, quienes dependemos de nuestras ventas en el mercado interno nos morimos, es imposible. Pero también el sector lácteo lo dijo, el 70% de los costos de la lechería están expresados en dólares, por lo tanto es muy difícil que si el dólar sube a 36 pesos les pueda convenir tener esas ventajas. De hecho hay estudios del propio INALE con un dólar al que estaba de 28 o 29 pesos y un dólar a 36 pesos, cuál era el escenario para la lechería. Entonces hay estudios concretos y reales atrás. Lo que sí hay también respuestas, te decía, del gobierno nacional. Uno de los pedidos que se hace es el cambio de la política económica. El gobierno ya lo dijo en enero, a la primera de cambio. El gobierno no va a cambiar la política económica. El gobierno no va a bajar el déficit fiscal retaseando las políticas sociales. No se va a bajar el gasto de salud, el gasto de vivienda, el gasto de educación. No se va a hacer eso. Es más, el presidente Vázquez está dispuesto a la próxima rendición de cuentas, y así lo ha manifestado, no ir a una meta del 4 o 5% de déficit fiscal, pero sí de ser consciente de que vamos a estar entre el 2,5 y el 3 como una cosa lógica a la cual podemos alcanzar. Y ese es el valor. Lo otro es retasear, como se está haciendo en otros países, y el ejemplo lo tenemos. Brasil el año pasado tomó la decisión de no modificar las políticas, el gasto social por 20 años. Esa es la medida que tomó Brasil. Y en Uruguay ahora vamos a una rendición de cuentas donde vamos a ver cómo reordenamos el gasto social, sacamos de acá. ¿Qué es el gasto social? Por el gasto social no es lo que le paga el Mides a la familia. Lo que se le da a la gente para que no trabaje. El gasto social es lo que se afirma. Para hablar en términos concretos en Florida, el gasto social es el Liceo 4 que se va a construir, ya se hizo la licitación y se va a empezar a construir el año que viene. Tiene que ver con las mejoras en educación, un nuevo jardín también para Florida, tiene que ver con toda la política de vivienda que se viene desarrollando. Las cooperativas de vivienda no salen del aire, son préstamos que da el Ministerio de Vivienda a largo plazo, con márgenes importantes, y por lo tanto el retorno es muy lejano en el tiempo. O sea que es dinero que se gasta ahora para construir viviendas. Tiene que ver también con los gastos de salud, es decir, las modificaciones que vemos en Florida en el hospital o en las policlínicas no surgen de la nada, son gasto presupuestal, y ese es el gasto social principal del gobierno. El gobierno hace transferencias a la seguridad social, es decir, las jubilaciones y las pensiones y las prestaciones que da el BPS tienen un aporte importante del gobierno nacional. Caja Militar tiene 500 y pico de millones por año de aportes para que se puedan pagar las jubilaciones de los militares que hoy están jubilados. Caja Policial, que fue reformada en el 2008, 2010, hay un aporte de 250 millones de dólares. Para la caja bancaria, que también tuvo una reforma, todavía el gobierno nacional sigue haciendo un aporte del entorno de 15 o 20 millones de dólares. Es decir, hay un componente que es muy difícil decir, bueno, no va a haber más dinero para jubilaciones, no va a haber más dinero para vivienda, no va a haber más dinero para salud, cortamos esos rubros y entonces tenemos un déficit fiscal cero. Bárbaro. Se achicó el gasto del Estado. En estos momentos o por estos días, Argentina va
recurre al Fondo Monetario Internacional para obtener dinero. Exacto. Antes eran los fondos que andaban en la vuelta, los capitales que se abrió a Argentina para que llegaran al país, se terminó, la plata que venía del exterior tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional, es decir, como que pedir un préstamo en un banco, ¿no? Para poder... No es cualquier banco. Bueno, no es ya sabemos, no es cualquier banco. Si tú fuiste al banco y le pediste un préstamo, no te ponen las condiciones que te pone el Fondo Monetario. Ya empezaron a sentirse acá en Uruguay como que, bueno, ojo, cuidado, ¿qué es lo que va a pasar como legislador del partido de gobierno? ¿Qué visión tiene a hoy? Porque esto es muy dinámico. Sí, sí. Este mismo rumor y estos mismos ruidos y estos mismos miedos se intentaron generar en el 2008, de que se había terminado, que había una crisis en el mundo y que Uruguay iba a entrar en esa crisis. Estamos 10 años después y seguimos esperando los coletazos de esa crisis, porque en realidad, por más que Uruguay crece más lento a lo que creció en años anteriores, Uruguay ha tenido un ritmo, ha continuado, digamos, un ritmo de crecimiento de su economía. Nos hubiera gustado que fuera más acentuado, pero bueno, está todavía en términos históricos de lo que Uruguay crecía años anteriores. Yo creo que la economía uruguaya estaba, Astori decía que estaba blindada y se lo tomó un poco en broma o se lo quiso achacar por ahí, pero en realidad demostró que la economía uruguaya estaba blindada frente a algunos avatares o algún resfrío, como tú decías, que se puede producir en algún país vecino, principalmente por la solidez de la política económica que Uruguay ha llevado. Primero porque en el año 2005 le dijimos al Fondo Monetario, muchas gracias señores por los servicios prestados, pero no vamos a depender más de ustedes. Uruguay va a tener lo que se llama deuda soberana, es decir, vamos a negociar términos de deuda sin tener condicionamientos, es decir, vamos a vender bonos, vamos a generar deuda externa que nos permita manejarla nosotros y que no venga con condiciones, no viene con la condición de no más consejo de salario, no viene con la condición de $1 a tanto, no viene con la condición de una inflación a tanto, no viene con esas condiciones como las que vienen atadas a los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Hoy Uruguay está en el entorno de 1.400 millones de dólares de deuda anual, de pago de intereses de deuda anual que se paga del propio presupuesto quinquenal. Nos gustaría que fuera mucho menos, que esos 1.400 millones de dólares no los pagáramos de intereses, lo pagáramos o lo gastáramos, digamos, en inversiones y en otros servicios. Ahora, también el resto de la deuda, Uruguay la viene negociando. No tiene esa condicionante. Entonces, no estamos en la situación de Argentina, no estamos en la situación de Brasil. Uruguay está en una situación, si se quiere, blindada de la economía, que también no alentemos fantasmas, porque los otros también, los que están afuera, ven, dicen, bueno, también a ver, juegan. Si acá hay quienes pueden acceder al próximo gobierno planteando determinadas cosas, el escenario se puede complicar. Bien, nos corre la música, Renzo, no sé si has escuchado que subió allí. Nos pasamos un par de minutitos. Gracias por haber venido. No, gracias a ti como siempre. Hasta cualquier momento. Amigas y amigos, como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento, que pasen bien.